contexto de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:43, sin quitar del horizonte estos efectos que podrían tener en materia política y en la consulta popular en particular. Vamos a dialogar con el economista Carlos Cordero sobre esta medida que ha entrado en vigencia ya a partir de las 0 horas de hoy, que ha impuesto 3 puntos extras en el valor del IVA que veníamos pagando los ecuatorianos, y un decreto reciente dado en este fin de semana por el presidente de la República que ha aplicado el IVA básicamente en esta misma proporción, en unos casos cercana al 3%, otras apenas por encima, en el caso del gas, a los combustibles en Ecuador. Bienvenido, economista Cordero. ¿Cómo va a impactar este tema del IVA a la economía de los ecuatorianos? Gracias por la entrevista. Encantado. Sí, yo creo que, hay que analizar desde 2 puntos de vista el tema del impacto del IVA. Uno, que sería el impacto real que tendría sobre los precios finales, el alza de 3 puntos a partir de hoy. Y el otro, el alza en los precios como consecuencia de los movimientos especulativos que se han dado. Es decir, si miramos exactamente cuál sería el impacto, cuál debería ser el impacto en los precios que tiene un alza del IVA de 3 puntos, el impacto no es tan grande como podría pensarse. Y habría que excluir, digamos así, de este impacto a aquellos productos, sobre todo de la canasta básica, aquellos productos que no son procesados, medicinas, etcétera, que no están sujetos al cobro del IVA. Por lo tanto, ellos no deberían subir el precio. Lamentablemente, el impacto mayor va a ser dado justamente por el tema especulativo. La nota que usted decía al inicio de la referencia a esta entrevista, de que ya existían nuevas listas de precios de algunos mayoristas o de algunos productores entregadas en los comercios locales, y que demuestran que el alza no es el 3% sobre el 12%, o sea, 3 puntos sobre el 12%, ni siquiera el 3% sobre la totalidad del precio. Eso es una muestra de que más que una subida real, lo que existe, también es real, una subida especulativa. Y en esa subida especulativa sí tiene que haber el control del gobierno para evitar que se abuse en ese sentido del precio final a los consumidores. Quizá algo que corrobora lo señalado, su apreciación en el sentido de que el impacto no sería mayor en algo muy concreto en la cual no había ámbito para la especulación, la elevación en el precio de los combustibles, a pesar de que trascendió ya en el fin de semana, se lo publicó ampliamente en redes sociales también, el impacto que tendría sobre los combustibles. No generó esto largas filas el día de ayer, de lo que pudimos observar. Había normalidad en las gasolineras. Claro, porque le decía, estrictamente hablando, son 3 puntos sobre el 12%, es decir, algo que valía 112, ahora vale 115. El impacto final sobre el precio no es de 3 puntos adicionales. Pero lamentablemente el tema pasa por, como le decía yo, por la especulación. Y obviamente esa especulación o esa sensación de que va a haber un aumento grande en los precios ha sido alimentada por los mismos comerciantes, por las distintas casas vendedoras, que han hecho una serie de promociones o de invitaciones a que compren hasta el 31 de marzo antes de que suban los precios por el IVA. Entonces, todo este ambiente es el que ha generado esa situación para mí, básicamente de especulación y no de un argumento real para la subida de precios. Uh-huh. Ahora, ¿cómo queda el tema para las personas jurídicas, particularmente para aquellas empresas grandes de Ecuador, también para el sector financiero, para las cooperativas, para los bancos? En esto también hemos sentido muy de cerca efectos directos, por lo menos, y en esto no rompemos ningún tema confidencial, pero 2 entidades financieras que han trabajado con este medio de comunicación redujeron radicalmente su inversión en radio, señalando como justificación o motivo para esto las medidas que había impuesto el gobierno.
Bueno, en el tema general de las actividades económicas, particularmente en el tema de las entidades financieras, más que el tema del IVA, lo que está golpeando fuertemente es la contribución especial que se hizo hace algunos meses y que va a ponerse en aplicación desde mayo, desde junio, que hay que hacer los pagos. Esta contribución especial para financiar supuestamente la guerra interna. El impacto que tiene realmente esa contribución especial en el sector, en el sistema financiero, es bastante grande. Es significativamente alta la contribución especial que están haciendo. Entonces, esa contribución especial eleva el gasto de las entidades financieras, les va a reducir el ámbito de maniobra para los gastos del presente año y por lo tanto seguramente lo que están haciendo es redimensionando el gasto en general porque van a tener un gasto fuerte que es esta contribución. Solamente como una referencia, y hemos hablado algunas veces de la diferencia que existe en esta contribución, en general para las entidades privadas, digamos así, para las personas o para las empresas, para las compañías, esta contribución es del 3.5 sobre las utilidades generadas en el año 2022, es decir, es una contribución que se calcula tomando como referencia las utilidades del 22 y el porcentaje es del 3.5. En el caso de las entidades financieras, donde se incluyen también a las de la economía popular y solidaria, la contribución se hace tomando como referencia las utilidades del 23, que son un poco más altas en general dentro de la actividad económica, y la contribución se sujeta a una tabla en función de estas utilidades que puede llegar a ser hasta del 25%. Entonces, el gasto que van a tener este año las entidades financieras es un gasto bastante más alto y por eso creo yo que lo que están haciendo es tratando de diversificar el gasto para que pueda haber, para que el impacto sea un poco menor. Siendo lo que está pasando con los precios por las últimas medidas solamente una parte parcial de la economía, ¿qué le dice a usted esa proyección recientemente realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas que proyecta para el 2024 una inflación promedio de entre 2,4% y la inflación acumulada en 3,6%? Cabe indicar aquí que en varios meses en los últimos años Ecuador ha tenido no inflación sino deflación. Sí, le escuchamos. Tuvimos un breve lapsus, pero le escuchamos. Sí, le entendía. A ver, el impacto inflacionario que va a tener, o sea, la proyección que se tiene en torno al 2 al 3% de inflación, creo yo que está adecuada. No creo que haya un impacto inflacionario masivo por esta situación. O sea, habrá un impacto indudablemente en los primeros meses. La inflación del mes de abril seguramente va a tener niveles altos, la inflación de mayo va a tener todavía niveles altos, pero en general durante el año no creo que la inflación supere ese 3%. O sea, la subida de precios no es permanente mensualmente, sino va a afectar los 2 primeros meses y ahí se estabiliza en ese nivel de precios y acumulada durante el año puede, creo, estar llegando a ese 3%. O sea, coincidiría yo con esa apreciación que hace el Ministerio de Finanzas. ¿Y qué nos puede comentar con respecto a las estimaciones que ha hecho el Banco Central sobre el crecimiento del PIB, que han ido variando con el tiempo? Lo último que conocimos la semana pasada es que las reconsideraciones llevaban al Banco Central a pensar que sí habría un crecimiento bajo de Ecuador, pero un crecimiento del 1% en este año. Ahí más bien hay ciertas discrepancias respecto al tema del crecimiento económico. Básicamente por lo que se ha visto o está ocurriendo en estos primeros 3 meses en la actividad económica nacional. En general se nota que existe un freno a la actividad económica, hay ventas que se han caído, hay sectores que se ven muy golpeados por esta situación de inseguridad, de inestabilidad que todavía persiste en el país y por lo tanto la proyección que hace el Banco Central y esa revisión que hizo incluso de que la tasa de crecimiento para el 2024 va a ser un poco más alta que la pronosticada inicialmente, ahí tengo yo mis dudas de que sea cierto. En el mejor de los casos, yo creo que si el Ecuador
en el año 2024, lamentablemente, se mantiene con un crecimiento del 0,5%, estaríamos bien. O sea, el riesgo, digamos, la posibilidad de un crecimiento más allá de un 1%, de un 2%, prácticamente son imposibles de este rato, tal como viene funcionando la economía ecuatoriana. Uno de los problemas delicados de Ecuador que viene enfrentando desde hace muchos años es el desempleo, sobre todo el subempleo. ¿Qué efectos globales se esperan se den con el manejo económico que está haciendo el gobierno de Daniel Noboa en este tema? También recordemos que una de las promesas cuando candidato era el de mejorar sustancialmente estas cifras. Lo que hay que tener claro es que el crecimiento del empleo está asociado con el crecimiento de la economía. O sea, si hay crecimiento en la economía, si hay crecimiento en la actividad productiva, en la actividad comercial, si hay un crecimiento real de la actividad económica, ese crecimiento genera nuevo empleo. Pero si la economía no crece, no se generan nuevas fuentes de empleo. Hemos dicho varias veces, el empleo no se genera por decreto, no se genera dando incentivos simplemente, sino el empleo real se genera mejorando la actividad económica. Por lo tanto, si no hay un crecimiento importante en la actividad económica, en la producción, en la actividad comercial, difícilmente podemos esperar que existan también un crecimiento de las fuentes de empleo. La estadística oficial, o más bien la publicidad oficial, habla de que en prácticamente un mes de aplicación de la ley se habían creado 50.000 plazas de empleo juvenil, lo que pone en tela de juicio o en duda de que eso sea cierto y no pase de ser una simple publicidad gubernamental. ¿Y en cuánto se encuentra el agujero fiscal aún después de todas estas medidas, según su apreciación? A ver, con esta nueva medida habría que ver cómo recalcula el presupuesto del gobierno, porque no nos olvidemos que el presupuesto que fue aprobado, entró en vigencia en la Asamblea, no consideraba el alza del IVA ni los efectos de la ley de contribuciones especiales. Ahora habrá que ver, pero de todas maneras, a pesar del esfuerzo grande o del ingreso adicional que va a tener con el alza del IVA, el hueco fiscal va a estar todavía ahí. Entonces, las necesidades de financiamiento no van a dejar de estar alrededor de los 8 o 10 mil millones de dólares. Y parte de esas necesidades, digamos así, o parte de esos requerimientos para cubrir el hueco, no tanto del déficit, sino de las necesidades de financiamiento, es decir, de aquellos recursos adicionales para pagar deuda externa, posiblemente lo consiga si es que el Fondo Monetario llega a un acuerdo. Pero el hueco fiscal, la brecha fiscal, no se ha solucionado ni se va a solucionar con esta medida del alza del IVA ni con la contribución especial que se estableció hace algunos meses. ¿Cuál es la cifra que usted manejaría? Hemos escuchado a economistas hablar desde 6.000 millones a más de 10.000 millones de agujero fiscal. A ver, lo que les decía es que hay que hacer la distinción entre dos montos de financiamiento que se requieren. El uno es el financiamiento para el presupuesto del año, en donde no se incluyen los pagos por amortización de capital de deuda pública interna y externa. Entonces, las necesidades para financiar el presupuesto posiblemente con el incremento del IVA se reducen un poco, pero deben estar bordeando los 4.000 millones de dólares. Adicionalmente a eso, hay que tener en cuenta que se requieren nuevos recursos para pagar las amortizaciones de deuda externa. Esas necesidades de pago o el pago de esa deuda externa, a veces no necesariamente vienen nuevos recursos, sino que son deudas que se refinancian. Entonces, eso va a pasar, por ejemplo, con la deuda interna, seguramente de los bonos que tiene colocados en el IES, no va a pagar, sino se va a refinanciar. Y es lo que se está buscando con el Fondo Monetario, un nuevo préstamo que le permita pagar los préstamos que este año vencen, por ejemplo, del Fondo Monetario. Entonces, si sumamos las necesidades de dinero para pagar amortizaciones y las necesidades de dinero para el presupuesto fiscal propiamente dicho, sí la cifra puede estar bordeando los 8 o 10 mil millones de dólares.
La consulta popular sin duda es un hito. Dentro de 20 días asistiremos a las urnas. El gobierno va a cuidar que luego de estas medidas económicas que afectan a todos los ecuatorianos posiblemente no se den otras medidas hasta pasar la consulta. Pero luego de esto vienen los temores de los cuales muchos colegas suyos lo califican como el temido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que vendría con nuevos ajustes, más presiones para la población y para los contribuyentes. Y también lo que ha quedado por el momento relegado, la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Tendrá el presidente Noboa el tiempo para poner en marcha estos dos temas, sabiendo que nos encontramos también con el cronómetro corriendo ya con respecto a las elecciones generales de Ecuador que serán en febrero del próximo año? Claro, bueno, en el tema de la consulta, yo creo que lamentablemente desde hace algunos años las consultas populares son un indicador de la aceptación política de la persona, del presidente que hace la consulta, y eso creo yo que distorsiona totalmente la real el real valor que debe darse a una consulta popular. Esperemos que en esta consulta no prime el tema político de aceptación o rechazo al presidente, sino que las preguntas, más allá de que cada persona tenga su criterio, prime el criterio de ver si las respuestas deben ser dadas positiva o negativa en función de las necesidades del país. Respecto a las exigencias que va a tener el Fondo Monetario, a ver, aparentemente el gobierno está dándose al Fondo Monetario no para pedirle qué es lo que tiene que hacer, sino más bien el gobierno se está acercando al fondo, contrariamente, con la tarea ya realizada. Es decir, para poder conversar con el fondo, necesariamente tal vez le pidieron, bueno, si quieren conversar, arreglemos primero lo del IVA. Lo del IVA está arreglado, entonces ya se puede acercar a conversar con el fondo. Hay el compromiso de focalizar el subsidio, de buscar algún mecanismo para que el subsidio llegue, sobre todo de combustibles, llegue a quienes realmente lo necesiten, y eso también ayuda en el gasto fiscal. Ese compromiso, el gobierno que dijo que posiblemente en el segundo semestre iba a emprender esa tarea, también es una tarea cumplida a la cara del Fondo Monetario. Es decir, no creo yo que el nuevo acuerdo del Fondo Monetario tenga nuevas exigencias o tenga exigencias adicionales que podríamos decir en la línea de los acuerdos monetarios de los años 80, sea un garrotazo para el pueblo. En todo caso, creo yo que más bien los ajustes para poder acercarse al fondo se están haciendo ya este rato y no va a haber nuevos ajustes drásticos con el nuevo acuerdo. Ya, hay sin embargo preocupaciones de algunos economistas en este tema. Hablan, por ejemplo, de medidas muy duras con respecto a la seguridad social, tema que justamente se encuentra con un importante documento, la Ley Orgánica de la Seguridad Social, en manos del presidente de la República. ¿Cree que por allí puedan venir también fuertes, drásticos cambios? Deben venir los cambios, o sea, más allá de que el fondo pida que hagan esos cambios, más allá de que sea una urgencia o una condición del Fondo Monetario, yo creo que los ecuatorianos debemos estar conscientes de que es necesario un cambio fundamental, radical, en cómo se maneja la seguridad social. Lamentablemente la ley que aprobó la Asamblea se queda, yo diría, ni en las ramas, en las hojas del problema. O sea, el problema no se soluciona con una organización, disculpen la expresión, pero gremial de cómo se debe manejar la administración del Seguro Social. El problema del Seguro Social no se resuelve diciendo que los trabajadores tengan la mayoría en el Consejo de Administración del Seguro Social y que haya 3 representantes versus 2 para tener mayoría. El problema no se soluciona por una conducción gremial, insisto, para tener mayoría en la administración de la seguridad social. El problema de la seguridad es mucho más profundo, que no pasa por esa gobernanza, digamos así. El gobierno tiene que ser eminentemente técnico, o la administración tiene que ser eminentemente técnica, estamos de acuerdo, pero eso no soluciona que haya 3 representantes de los trabajadores, 1 del gobierno y 1 de los empleadores. Tiene que hacerse una reforma profunda, a fondo, y eso no
no espera, no debería esperar, ni tampoco es porque nos exige, sino por necesidad propia del Seguro Social. La supervivencia del Seguro Social no pasa, insisto, por la gobernanza, no pasa porque el Banco del Pacífico pase a poder del Seguro Social, no es la solución al tema. El tema es más profundo, el problema es más profundo y allá tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Una última pregunta, economista Cordero, con el propósito justamente más bien de alejar fantasmas antes de que pretender traer pánico a la población, pero tenemos que referirnos a documentos públicos, en este caso en la cuenta de X del economista Marco Flores. Lo ponemos en pantalla para quienes están en las redes sociales. Algunas de las medidas que dice Marco Flores vendrían de la mano con el llamado Servicio Ampliado de Financiamiento que se acordaría con el Fondo Monetario Internacional. Lo del IVA, que está ya consumado, venta de todo tipo de combustibles a precios internacionales, eliminar exenciones del IVA a instituciones de educación superior, eliminar la devolución del IVA a adultos mayores, creación de un impuesto al consumo de combustibles, ampliar base de tributación del impuesto en telecomunicaciones, privatización de principales activos productivos del Estado, incluyendo hidroeléctricas, campos petroleros y en producción como Sacha, reducción del número de servidores públicos, creación de un impuesto sobre emisiones de CO2, incluir 13ª, 14ª remuneración en el pago de impuesto a la renta, incremento de los aportes de los trabajadores del IES, extensión del número de aportaciones y la forma de cálculo de la pensión de jubilación, toda una serie de metas monetarias y fiscales que determinan la fuerte contracción del gasto e inversión públicos. Lo dice Marco Flores, quien ha señalado que esto es parte de una receta que se le impondría a Ecuador. ¿En qué medida coincide usted con ese punto de vista? Pues realmente no tengo la capacidad como para poder prever el futuro del que lo que vendrá. No sé si ese conjunto de medidas, que son una serie de medidas que siempre se esgrimen, son las que más duras que van a ser tomadas. No sé qué tan cierto será que el acuerdo del fondo tenga implícitas esas medidas. Yo creo que más allá de con el respeto que se merece el economista, pero no creo que pasa más allá de una especulación respecto al acuerdo con el Fondo Monetario. Insisto, el tema del Seguro Social, el cual se topa ahí, tiene que ser analizado. Y ese análisis tiene que ser hecho fundamentalmente en base a cálculos actuariales y las reformas que deberían hacerse para ello. Eso es la tarea pendiente que está en el Ecuador. El resto de medidas yo no me pronunciaría porque realmente no tengo la capacidad de ver qué es lo que está negociándose con el Fondo Monetario como para poder decir estas medidas son las que van a venir. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico. Son las 9:06 minutos.